Bienvenidos. En este video se presenta la teoría básica de un importante componente en los circuitos de alta frecuencia, el transformador de lambda en 4, así como un ejemplo del procedimiento de cálculo de este componente y los resultados de una simulación utilizando el software uSynMix. Consideremos, como se ilustra en la figura, una línea de transmisión sin pérdidas que tiene una impedancia de carga Z sub L. La línea de transmisión tiene una impedancia característica Z sub 0, una constante de propagación beta y una longitud física L. La impedancia en el puerto de entrada de la línea de transmisión cargada la denominaremos Z sub in. La impedancia de entrada tiene una expresión matemática dada por la ecuación que se ilustra, la cual es una función de la impedancia característica, la impedancia de carga y la tangente del producto de la constante de propagación y la longitud física. A este producto se le conoce como longitud eléctrica. La longitud eléctrica se representa por la letra griega teta y es una función de frecuencia, la longitud física y la velocidad de propagación. En este caso, se considera que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Como la línea de transmisión no tiene pérdidas, se asume que la constante de atenuación es 0. Entonces, en la ilustración solamente se representa la constante de propagación. Partamos de la ecuación de la impedancia de entrada de la línea de transmisión sin pérdidas cargada con una impedancia Z sub L y reescribámosla de forma conveniente. Para ello hemos dividido su numerador y su denominador entre la tangente de la longitud eléctrica. Partamos también de otro hecho. Cuando la longitud eléctrica es de 90 grados, equivale a decir que la longitud física de la línea de transmisión es de lambda en 4. Por ello, este componente se denomina transformador de lambda en 4. Por otro lado, cuando el ángulo de la tangente es de 90 grados, sabemos que la tangente de ese ángulo tiende a infinito, por lo que este componente y este componente tienden a cero, obteniendo una nueva expresión bajo estas condiciones para la impedancia de entrada, la cual es proporcional al cuadrado de la impedancia característica e inversamente proporcional a la impedancia de carga. Ahora realicemos un ejemplo de cálculo de un transformador de lambda. Deseamos transformar una impedancia de carga de 100 ohms a una impedancia de entrada de 50 ohms a una frecuencia de 1 GHz. Debemos de considerar lo siguiente: que la longitud eléctrica de 90 grados eléctricos equivale a pi sobre 2 radianes. Ahora, partiendo de la ecuación de la longitud eléctrica, podemos calcular la longitud física. Esa longitud física es igual al cociente de la velocidad de la luz sobre 4 veces la frecuencia de diseño. Sustituyendo los valores y haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos que la longitud física del transformador de lambda en 4 es de 75 milímetros. Bien, ahora calculemos la impedancia característica del transformador de lambda en 4. Para ello, despejemos Z sub 0 de la impedancia de entrada del transformador de lambda en 4, obteniendo que dicha impedancia es igual a la raíz cuadrada del producto de la impedancia de carga por la impedancia de entrada. Sustituyendo los valores y haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos que la impedancia
impedancia característica del transformador de lambda en 4 es de 70.71 ohms. Ahora observemos los resultados de la simulación del transformador de lambda en 4 utilizando el software USIMMix. Para realizar la simulación utilizamos un modelo de línea de transmisión, al cual le agregamos los valores calculados anteriormente. La impedancia característica de 70.71 ohms y la longitud física de 75 milímetros. Observemos que hemos cargado la línea de transmisión con una resistencia de 100 ohms. El coeficiente de reflexión de entrada de la línea de transmisión cargada se midió con un puerto de parámetros de dispersión. La simulación de parámetros S se hizo en el rango de 900 MHz a 1.1 GHz con 21 puntos de frecuencia en ese ancho de banda. El coeficiente de reflexión medido se representó sobre la carta de Smith. Si observamos la etiqueta del marcador, podemos darnos cuenta que la impedancia asociada a la frecuencia de 1 GHz tiene un valor de parte real de 50 ohms, mientras que la parte imaginaria es despreciable, apenas de 0.0384 ohms. Hemos tenido éxito. Gracias por su atención.